Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es la directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una edición más del programa de radio vía internet Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema verdades y mentiras que se dicen de la reforma laboral, hoy nos acompaña el licenciado Jorge Martínez Vargas, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Valle de México. Cuenta con estudios de posgrado de la Auditoría Legal Empresarial. También cuenta con estudios de posgrado en Matemáticas Financieras. Ex dictaminador de inconformidades del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Ex compilador de jurisprudencias en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ex investigador de legislaciones fiscales extranjeras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ex abogado del Departamento de Seguro Social en la Coparmex. Ex abogado del Departamento Fiscal de la firma Galax, Cartens, Chavero, Yamazaki y Compañía, S.C. Expositor de diversas instituciones y organismos empresariales. Autor de diversas obras en materia fiscal y de seguro social. Ex miembro de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, AC. Ex miembro de la Comisión Nacional Representativa ante Organismo de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC. Ex catedrático por oposición de UPIXA. Ex asesor nacional de materia de seguridad social de Canacintra. Ex vicepresidente electo de Coparmex, Ciudad de México. Ex miembro del Consejo Nacional de Coparmex. Ex catedrático de la Maestría de Derecho Fiscal de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, AC. Ex catedrático de la Maestría de Derecho Fiscal de la Universidad del Noroeste de Sonora, AC. Ex catedrático de la División de Posgrado de la Universidad de Tlaxcala, sede Cuernavaca. Es catedrático de la División de Educación Continua de la Universidad del Valle de México. Expositor de la Universidad Autónoma de Chiapas. Expositor de la Universidad Latinoamericana. Ex catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, División Educación Continua. Expositor en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Tepepan y en la Unidad Santo Tomás. Expositor de la Universidad Simón Bolívar. Director de la firma de abogados Martínez Vargas y Compañía. Titular y fundador del programa radiofónico InfoIMSS, la seguridad social en México. Y en esta ocasión los dejo en la conducción con el licenciado Miguel Ángel Villa Beltrán. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Una vez más conduciendo para ustedes desde el centro de la Ciudad de México en su programa Los Mejores Fiscalistas de México. A nombre de la contadora Ángeles Mandujano, titular de este programa, Los Mejores Fiscalistas de México, les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión contando con la presencia del licenciado Jorge Martínez Vargas. Jorge, bienvenido, quien nos va a hablar de un tema pues muy de boga, muy interesante, que seguramente a todos nos atañe en lo cercano, si no es que no es lejano, pero seguramente en lo particular a todos nos atañe, y que son las verdades y mentiras que se dicen de la reciente reforma laboral. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué te parece, Jorge, si nos abundas un poquito sobre estas nuevas formas de relación laboral o que se les reconoce como tales, que a lo mejor es lo que nos tiene muy inquietos a quienes no somos expertos en el tema? No sé si gustarías que empezáramos por la contratación a prueba. ¿Qué hay de nuevo en la contratación a prueba o en qué consiste la contratación a prueba? La contratación a prueba es que ahora tu contrato debe de ser con su encabezado de esa naturaleza, es decir, tiene que traer contrato a prueba, ¿no? Yo puedo contratar a prueba a quien sea, pero nada más 30 días. A quien sea, y la cantidad indefinida de gente puedo contratar, es decir, por 30 días. Por 30 días. Nada más. Únicamente. Días naturales, días hábiles. Estamos hablando aquí de días naturales porque obviamente estamos circunscritos a lo que establece la legislación laboral. Podríamos hablar de un mes y el mes se rige por 30 días. Ahora, decimos que es una contratación a prueba, Jorge, pero a prueba, ¿quién es el que va a hacer esas pruebas? ¿En qué va a consistir la prueba de trabajo? ¿Quién va a dar el visto bueno del trabajador? Aquí hay un problema muy importante y ahí empezamos ya con los detalles. Nosotros tenemos la obligación en primera de tener un buen contrato de trabajo. Okay. Ese contrato de trabajo, como patrones, nos establece la actividad que yo voy a desarrollar. Yo como trabajador, si tengo mal hechos mis contratos o al descuido normal, al abuso de pedirle en muchas ocasiones a los contadores que me traigan algún contrato de trabajo,
Digo, no es nada extraño No es que en contra, como abogado seguramente te habrá sucedido que alguien te llame y te diga, oye, ¿no tendrás un machote de un contrato? Un machote de algún contrato o van a la papelería y lo consiguen. Primer problema, nuestros queridos contadores y respetados tienen una situación muy delicada. Están dándole un valor agregado a su cliente, quién sabe de para qué procedencia. Quién sabe si el contrato que les lleve les sirva o no les sirva. O sea, el mensaje es, señor contador, usted no elabore contratos de trabajo. Zapatero a tus zapatos. Ok. El otro problema, el cliente no se los paga. O sea, como es tu obligación de darme asesoría, pues dame el contrato de trabajo, los que yo necesite, no te lo pago. Y la contra, si sale mal, tú tuviste la culpa porque tú me lo trajiste. Y cuando viene el abogado, pues el abogado se ve limitado porque en muchas ocasiones esos contratos son hechos por gente de escritorio, por gente que me acaba de constar la semana pasada un comentario tristemente de una institución educativa muy reconocida, donde varios opinan acerca de la reforma laboral. Por ejemplo, revolviendo un poquito los temas, hablan de que la contratación por hora no va a generar una buena pensión en el futuro. Pues eso es obvio. Si estoy cotizando sobre mi salario y mi salario es poquito, pues voy a tener un poquito de salario, eso es obvio. Si estoy trabajando poquito, pues mi retiro va a ser... Así es. Están descubriendo el hilo negro y entonces por eso es mala la reforma laboral. Pues los señores no estudian historia porque definitivamente desde antes la ley laboral ya traía la contratación por hora. Entonces ahí tenemos ese tipo de mala información. Viene el tema de la capacitación inicial, que va revuelto con el tema de la prueba. ¿Por qué? Porque yo puedo contratar a alguien ahorita para capacitación inicial a cualquier puesto hasta por 90 días. Ok. A cualquier puesto. Y únicamente sea para... gerencial, sea... No. A cualquier puesto 90 días. Ahorita viene la especificación. Ok. Y hasta 180 días a ejecutivos o puestos especializados. Estamos hablando de 6 meses. Así es. Ok. Y después de estos 3 o 6 meses, según sea el caso, digo, puedo contratar por 2 a una persona también, ¿verdad? De capacitación inicial. Ahora ya terminé la capacitación inicial, ahora viene un contrato a prueba. Pero solo podría ser por 30 días, según lo que... Nada más por 30 días, nada más por 30 días. Es decir, bajo estos dos esquemas, hablando a lo mejor nos comentabas de algún puesto ejecutivo o algún puesto especializado, como mínimo, bueno, mejor dicho, como máximo, podrá estar contratado 7 meses bajo estos esquemas. Así 180 días en capacitación inicial Así y 30 días a prueba. ¿Qué pasa con quienes no accederían o no tienen por alguna situación la posibilidad de acceder a un puesto ejecutivo o especializado? Es decir, estamos hablando... Los 90 días. Los 90 días. Los 90 días. Jorge, aquí la pregunta a lo mejor sería, ¿estos 180 o 90 días son forzosos o podría hacerse por menos tiempo? Es decir, una capacitación inicial por un mes y medio, 2 meses. Ese es el máximo que te permite la ley, obviamente. Tú puedes decir, como mencionaba, máximo. así es, pueden ser 2 meses, pueden ser 45 días, pueden ser 70 días, vamos. Ahí es a tu gusto, la ley en ese sentido te marca el máximo para que tú lo puedas explotar o bien poderlo resolver. Perfecto. A lo mejor regresando un poco a la cuestión de la contratación a prueba, Jorge. Sí. Te preguntaba yo, bueno, ok, contratas a prueba a una persona, 30 días, hay un término de 30 días. ¿Quién es quien tiene que hacer esta evaluación o tiene que dejarse alguna evidencia de la evaluación? Ahí hay una parte muy importante. Ahora, dentro de la reforma laboral nos habla mucho de la productividad. Nos dicen qué es, pero no nos dicen cómo lograrla. Es un deseo que no decimos cómo Así es, fabuloso, ¿no? ¿Sí? Me encantó esa reforma. Aquí la problemática que tenemos es que nuestra comisión mixta de capacitación y adiestramiento ya no se llama así. La tenemos que adecuar porque ahora se llama productividad, capacitación y adiestramiento. Y esto la es algo comisión mixta de, si nos reiteras, la comisión mixta. que era de capacitación y adiestramiento, Ajá. ahora se vuelve con la reforma legal de productividad, capacitación y adiestramiento. Ok, le agregamos la cuestión de la productividad. La cuestión de la productividad. ¿Y qué es? Algo bien importante. Solo Dios sabe. Ahí yo lo aprendí con los muchachos del Politécnico en UPIXA, que tuve oportunidad de estar con ellos y aprender bastante de ellos, que era hacer más y mejor con menos, para mirar la productividad. Sin embargo, la reforma que nos trae la ley, casi vamos a ser dueños del universo, porque nos dice, vamos a mejorar tu empresa, tu entorno, tu región, tu país, tu estado. Vamos, aquí es importante que destaquemos, pero si en primera
en la educación que nos dan escolar no nos enseñan a ser patrones, sino simplemente trabajadores y a saber nuestros derechos, el malo es el patrón. En segundo lugar, si nos permitieran desarrollar actividades y empresas incubadoras reales en todas las escuelas como algo obligatorio, veríamos que los jóvenes van a ser emprendedores antes de tiempo. No lo tenemos. Tenemos pocos lugares. Yo conozco, por ejemplo, el TEC de Monterrey, en donde sí tenemos la carrera empresarial. Okay. De ahí en fuera no conozco otro lado. Entonces son las prácticas de la vida. ¿Esto a dónde nos lleva? A que tengamos que desentrañar el misterio de la productividad por nosotros mismos. Yo pongo un ejemplo muy crudo. La cuestión de la industria textil, la cuestión de la industria peletera o pieles en general. Okay. Cuando se ve afectada por la invasión de productos orientales, se le dijo al gobierno, oye, cierra la frontera porque están llegando muchos productos de mala calidad, etcétera, etcétera. El gobierno no hizo nada. ¿Qué es lo que pasó con la industria nacional? Se fue a pique. ¿De qué me sirve a mí tener las mejores intenciones de productividad, los mejores salarios, que son tan gravosos los contratos de ley que hay en México, si al final de cuentas el gobierno no me protege, no cierra las fronteras a esa invasión desmedida? Que tenemos tratados de libres comercios y demás, tenemos un problema con Sudamérica, en el caso de Brasil, por los famosos vehículos, que cierro el mercado, que ya no quiero más. Pues entonces cierras el mercado y cierro el mío. Claro. ¿Vamos a jugar bien o vamos a jugar a La norma conveniencias, espejo. no? Así es. Tú me convidas, yo te convido y todos vamos bien. Pero aquí no, desafortunadamente no pasó eso y por eso tenemos muchas empresas en crisis. Tengo un comentario, nuestros amigos comerciantes, para mí el comercio genera ricos, no genera riqueza. ¿Por qué? Porque yo traigo a este país más productos de comercio, quien lo pueda comprar lo va a comprar. Sin embargo, si traigo empresas que fabriquen, pues la fabricación es la que genera riqueza a los pueblos, definitivamente, y es lo que debemos nosotros de desarrollar. Cada vez hay más comercios, cada vez hay más lugares vacíos de empresas. Vean ustedes los potenciales históricos que había en México, Naucalpan, Tlalnepantla, que eran los municipios más fuertes empresariales, ya no están. Hay empresas una que otra, ¿no? Y con trabajo sobreviviendo. Tenemos un tren ligero que pues nada más sirve para transportar gente, ya no para trabajar, ya no para trabajadores, ¿verdad? Ese es el tema que yo le veo más delicado. ¿A dónde me lleva? Retomando la pregunta. Que esa comisión es tan importante ahora que para yo poder decir a alguien si sirve o no sirve, me va a dar su opinión. Y al momento que me dé la opinión de despedir a Pedro Pérez porque no cumple las expectativas, no los objetivos, etcétera, me va a fortalecer para el caso de una demanda laboral. Ok. ¿Por qué? Porque yo voy a sustentar, rescindimos la relación laboral o la terminamos porque no se cumplieron las expectativas de contratación o en su defecto de capacitación. Ergo, Jorge, estamos hablando de que si tú contratas a un empleado a prueba y en el mejor de los casos obtienes un dictamen por parte de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, nos comentabas ahora es su denominación, en el sentido de que no te es productivo este trabajador, de que no, vaya, que no pasó la prueba, aún en ese supuesto el trabajador te puede demandar como patrón. Lo que pasa es que el patrón siempre puede ser demandado con y sin justificación. Ese es histórico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los elementos que en muchas ocasiones, y ese es un tema de reforma procesal muy importante, cualquiera puede demandar por lo que se le pegue la gana. Y eso es algo que en México no estaba sancionado ni tan restringido. Viene la reforma laboral y el primer requisito que tienes tú para demandar es que todo lo que digas lo vas a tener que demostrar. Ya estaba antes, sí, pero ahora como las audiencias que se van a llevar a cabo tienen que estar encabezadas por abogados titulados por ambas partes, como un requisito. Ya no por la secretaria mecanógrafa. Ni la secretaria, que para mí son las gentes que más saben, ¿eh? No, por supuesto, pero no pueden en estricto litigar. sentido, pues debiera estar ahí el titular, el abogado, que cobra, ¿no? Así es. Entonces, el asistente que va a la audiencia, o el pasante que sabe más que el titular, etcétera, etcétera, ya no van a poder litigar. Ahora tiene que litigar alguien que lleve cédula. Y si quiere abrir la boca el que lo acompaña para que como muñeco de ventríloco diga qué decir, oye, ¿sabes que este cuate no tiene que estar aquí, no? Sácamelo de la audiencia. En ese momento va para afuera porque ya hay una restricción muy importante. ¿A dónde te lleva esto? Esto estaría dentro del tema de la depuración procesal. De la depuración procesal, pero también es sustancial. ¿Por qué?
porque también hay lo que yo comentaba hace un momento, todos los escritos que presentemos de manera dolosa los litigantes, ya hay una sanción económica en contra del que está promoviendo. Litigante. Así es. Más aparte, si yo estoy demandando, como era típico en México, demandar al papá, a la mamá, a todos los socios que aparecen en la constitutiva y al director y hasta al vigilante de la puerta, tenían que defenderse. ¿El procedimiento sigue siendo igual? Sí. Pero es tan simple defender cuando dice uno, yo soy el titular de la relación laboral. Okay. Y los demás, 1, 2, 3 por todos mis cuates, quedan liberados. No, tienen que seguir el juicio, pero ya hay una responsabilidad. Directa. Directa. Que eso es un tema muy común en materia de outsourcing. Ahorita lo abordamos. ¿Qué es lo que pasa entonces ahora con estas demandas? ¿Qué es más aventurado para el trabajador? Demandar sin ton ni son. ¿Por qué? Porque ahora cuando venga la demanda yo demuestro, mira, aquí está el señor, me ofreció esto con un contrato bien hecho, obviamente con las actividades perfectamente definidas. Dejar atrás el ayudante general, el contralor que hace labores inherentes al puesto, o sea, quién sabe qué hace, pero son labores inherentes, el director general, no. Todas las actividades perfectamente detalladas y dejando abierto, y o lo que se le indique. ¿Qué te parece si lo vemos desde esta perspectiva, Jorge? Para a lo mejor dar paso al siguiente tema y cerrar con la cuestión del contrato a prueba. ¿Qué detalles son los que debe de cuidar el patrón en una contratación a prueba y qué detalles debe de cuidar un trabajador que es empleado en un contrato a prueba? Me parece muy buena. Aquí el punto es, yo voy a ofrecer como trabajador lo que tengo. Lo que tengo y lo que puedo hacer. Por lo tanto, cuando me ofrezcan un contrato a prueba, yo tengo que ver en primera si lo puedo o no lo puedo hacer. Pero ahí entra en juego otro tema muy delicado, muy subjetivo, que es el tema del hambre. Yo tengo que llevar a comer a mi casa. Por supuesto. Entonces aquí, pues, ¿sabe usted hacer esto? Pues sí, aunque no lo sepa hacer. Ese es un problema de... común y recurrente. Tanto desafortunadamente de hambre como de ética de cada uno de nosotros, ¿no? Que son los valores y los principios. Aquí yo creo que parte mucho también el considerar que más del 90% de las empresas en México son pequeñas, micros y medianas. Y no siempre cuento con una área especializada de selección y reclutamiento. Y que me llevaría a una observación que te quería hacer más adelante, pero de algún modo la sacas a colación, Jorge, en el sentido de hablar de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Así es. No todas las empresas tienen esta comisión mixta. Estamos hablando a lo mejor del pequeño negocio familiar que tendrá 5 o 10 empleados. No vas a tener esta comisión. Sin embargo, jurídicamente debe de existir. Debieras de tenerla. Así es. Ok. ¿Qué debe de cuidar el patrón si va a hacer una contratación a prueba? El patrón, en primer lugar, me encanta el hecho de que dicen que la ley laboral protege al trabajador. Eso no es cierto. La ley protege a la ley. El que establece el clausulado en el contrato de trabajo es el patrón. El único apartado que podemos negociar con el trabajador es el sueldo. De ahí en fuera no tenemos problema. ¿Y eso si lo quiere tomar o no? Si lo quiere tomar o no. Aquel patrón que empieza a ceder en cuanto a horarios, es que yo puedo porque voy a trabajar, voy a estudiar, ya tenemos un problema de definición laboral. Porque a lo mejor tú puedes entrar a las 7 de la mañana, yo puedo entrar a las 10. Bueno, ¿y por qué tú a las 7 y yo a las 10? Nos vamos metiendo en un problema grave y muy delicado. Tú y yo hablando de quién, patrón y trabajador. Del patrón con el trabajador, o sea, de establecer una política uniforme, que eso pasa mucho, sobre todo en la empresa familiar. Quien me cae bien lo trato de una manera y quien me cae mal lo trato de otra. Quien es mi familiar y lo tengo trabajando conmigo lo trato de una manera y a quien no lo trato de otra manera y que genera otros conflictos de otro tipo que abordaremos en otro tema. Pero pega de todas maneras en la relación laboral. En el ámbito jurídico-laboral. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque si él sale antes o entra antes, yo ¿por qué no? A trabajo igual, salario y derechos iguales. Y ese es donde checa y entra el aspecto visceral otra vez, ¿no? Él es mi pariente y lo puede hacer y tú no porque eres mi empleado y pues te pago. Y ya entonces empezamos con mal clima laboral, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Pero ahorita entramos allá. ¿Qué pasa como patrón? Debo de cuidar mi contrato de trabajo. El contrato de trabajo debe estar perfectamente elaborado, perfectamente lleno, porque en caso de un juicio, yo puedo demostrar el salario a través del contrato, el horario a través del contrato, los derechos del trabajador a través del contrato, lo que no me pudo haber cumplido el trabajador a través del contrato, ¿verdad? Y la parte más importante. O sea, que es posible que el patrón se defienda, Jorge, porque ese es un mito muy recurrente en el ámbito laboral. Sí. Soledad hecha de tu mejor opinión. Me ha tocado escuchar más de una ocasión a un par de colegas, a lo mejor
abogados que dicen, no, es que eres patrón y tienes toda la carga de la prueba y lo que te demande el trabajador no tiene ninguna carga él de acreditar nada y será mejor que negocies con él, le pagues su indemnización, a lo mejor hagas un ofrecimiento que termine en el mejor de los casos en un 50%. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, esa problemática que tú mencionas, desafortunadamente es muy recurrente, es una mala educación empresarial que tenemos, de que el trabajador, en primera te demanda contratado, sí es cierto, por todo también sí es cierto, porque aun cuando tenga una renuncia firmada, legal, etcétera, aún así te puede demandar. El problema que tenemos con el empresariado es que no tiene ese cuidado de prever su relación laboral, tener los contratos, tener un expediente por el trabajador, su historial, o sea, avesarse un poquito más en la información laboral que tiene que tener. ¿Qué es lo que pasa cuando viene el juicio? Le dices al patrón, oye, pásame el contrato. No tengo contrato. No tengo expediente. No tengo recibos, no tengo esto. Pues entonces cuando viene la audiencia, tú como asesor le vas a decir nada más dos cosas. O te dejo tu asunto y veo a otra persona que te defienda, o vamos a llegar a tratar de llegar a un convenio con el trabajador. Porque no hay manera de defenderte. Tocaste un tema muy importante, Jorge, y que a lo mejor no nada más es para las cuestiones de relación laboral en el ámbito a prueba o temporal. El expediente laboral. Para el patrón, ¿qué debe de contener el expediente del trabajador? ¿El expediente laboral está bien dicho? Sí. ¿Qué debe de contener? Mínimo. Debe de tener una solicitud de empleo con fotografías. Porque en muchas ocasiones el empleado cuida valores, se va y no sabemos ni cómo era. Segundo, debe de tener el tema de sus incidencias. Si tiene familia, no tiene familia, comprobantes obviamente de actas de matrimonio, de nacimiento. Debe de atenderse las incapacidades que pudiera tener del Seguro Social. Los formatos, si es que ha tenido riesgos de trabajo, la famosa ST7. Debe de tener amonestaciones o felicitaciones. Debe de tener un contrato vigente. Muchas veces decimos, bueno, ahora vas a ganar 20 pesos más, pero lo ponemos en un memorándum sin firma del trabajador ni nada. Pues entonces mejor hacer una cosa formal. Acabas de mencionar una cuestión muy curiosa y seguramente le sonará a todos nuestros amigos internet escuchas. La cuestión de las felicitaciones y las amonestaciones. Y por ahí de repente escuchamos la situación de las actas administrativas. Excelente. Sí. ¿Qué son las actas administrativas? ¿Existen como tal? ¿Tienen algún efecto? ¿O está dentro de este tema que nos estás comentando? Sí. Las actas administrativas precisamente detallan los hechos, vamos a llamarle anormales dentro de la relación laboral. Faltaste, mucha gente dice, bueno, lo acredito con la tarjeta checadora, con la nómina. No, hay que levantar una acta administrativa donde le digamos a Pedro Pérez que tal día faltó y que si acumula más de 3 faltas en un periodo de tal a tal, se le podrá rescindir su relación laboral sin responsabilidad para el patrón. ¿Quién debe levantar esta acta administrativa? La tiene que levantar el patrón. Lo ideal es ante 2 testigos, obviamente, y firmas autógrafas de cada uno de ellos. Entregárselo al trabajador, que firme de recibido, es lo ideal. Muy bien. Y se va al expediente. Muy bien. ¿Qué más debe de contener ese expediente? Permisos. Permisos, vacaciones, todos los que son comprobantes de pago, pues deben estar en la nómina también, en la contabilidad, etcétera, pero acá también tener un CARDEX aparte, ¿no? Donde se esté, vamos demostrando que esta persona tiene sus pagos, sus afiliaciones al Seguro Social, todos los movimientos afiliatorios, si se puede los comprobantes de las retenciones y demás documentos fiscales que le tiene que entregar al trabajador, adelante también, ¿no? ¿Cuándo menos? Te preguntaba una cuestión y me vino una pregunta a la mente, Jorge, la cuestión de las vacaciones. Para que el trabajador goce de las vacaciones, ¿es necesario que tenga un permiso del patrón? ¿Es necesario que conste por escrito este permiso o él puede determinar en qué momento puede tomar sus vacaciones? Las vacaciones son de común acuerdo. Aquí es importante el hecho de considerar que tenemos muchos trabajadores, desafortunadamente, así como patrones, arbitrarios. ¿Sabes qué? Yo tengo fiesta en mi pueblo, me voy mañana. Me importa lo que hagas. Pero si en lugar de decir mañana me voy, lo digo desde hace un mes, pues nos da oportunidad de ir programando las cuestiones. Entonces ahí es importante la comprensión de las dos partes. Sabes que es tu fiesta, te respeto, son tus vacaciones. 1. 2, tenemos la Semana Santa. En ningún lado de la ley laboral te dice que los jueves y viernes santos son inhábiles. ¿Dónde lo dice? Pues en muchos contratos colectivos, muchos contratos ley.
Y mucha gente por costumbre ya los da. Mal hecho. Lo que hay que hacer es permiso sin goce de sueldo o bien incluirlos en un periodo vacacional general. Ok. ¿Para qué? Pues para que se vayan cubriendo los requisitos legales de descanso y de sano esparcimiento familiar. De otra manera, pues tenemos una desorganización absoluta en los derechos de cada quien. Viene otro motivo muy simple. Yo quiero tener el fin de año, la última semana de vacaciones. Ok, ¿y quién se va a quedar a trabajar? Pues fíjate que no me interesa y a ver cómo le haces, pues tampoco se vale, ¿no? Yo creo que aquí debe de ser, insisto, una comunión de esfuerzos y ver cómo se logra el poder establecer un estándar para otorgamiento de vacaciones. ¿Qué sucede en aquellos casos, Jorge, que el trabajador está a la expectativa de este permiso de vacaciones, no se le concede o por las cargas de trabajo, pero sabemos que hay un tiempo para tomarlas, porque si Sí. no, se pierde este derecho? Sí. ¿Qué sucede ahí? Ahí lo que normalmente se hace en muchos lugares es ir acumulando días, que también es desventajoso para la empresa. Porque llega un momento dado en que ya tengo 2 meses de vacaciones. Claro. Entonces o me los das o me los tomo, o te demando. ¿Qué dice el patrón? Pues demándame y te rescindo y mejor te los pago y a ver qué ganas. Se hace un círculo vicioso. Se hace un círculo vicioso, desafortunadamente. Lo que hay que hacer es cuidar los derechos. Recordemos que un caballo cansado trabaja menos. Y una persona que está reposada, desarrollando mejor sus habilidades y se le manda a descansar, pues adelante. Tenemos lo que ahora le llaman los famosos adictos al trabajo. Workaholics. Sin embargo, pues hay una relación muy simple. Están más a gustos en el trabajo que en su casa. Hay que ver cómo está el núcleo de su casa, porque también ahí tiene que ver. Vamos, si en su casa todo es hostilidad, pues me quedo en mi chamba y me encierro. Son gente introvertida, ni hablar. ¿Qué le podemos hacer? ¿No? Ese es un problema de entendimiento y necesitamos ver cuál es la plantilla laboral que tenemos. Teniendo un trabajador o teniendo 10,000, necesitamos más o menos ubicar a la gente. ¿Para qué? Para ayudarle. Hemos abordado sin quererlo algunos temas de derechos laborales, Jorge, que son de común, y la pregunta tal vez aquí obligada o de inicio debió haber sido, ¿en algo variaron los derechos de los trabajadores antes de la reforma y ahora con la reforma? Y me refiero a las cuestiones salariales, vacaciones, primas dominicales, primas vacacionales, aguinaldos. En ese sentido no varió nada. No varió nada. No varió nada. Insisto, hay algunas prestaciones adicionales, pero de variar lo anterior con lo nuevo. ¿Qué sería lo adicional, Jorge? Tenemos los 5 días de paternidad. Ok, entonces podemos sumar en vez de restar. Así derechos, es, ¿okay? así es. Tenemos el caso de la adopción también. La adopción. La adopción, si Háblanos yo llego a por adoptar favor. un menor de edad, me permite la ley tener 6 semanas pagadas por el patrón. Todo el mundo va a querer adoptar. Así es, ¿verdad? Nada más el problema va a ser de 18 años casi para poder brincarlo, ¿verdad? Aquí ese es un problema bastante grave porque si bien en México es muy difícil adoptar por los requisitos que debe de haber para seguridad del infante, del menor, pues también tenemos la problemática de quién lo hace tan común. O sea, vamos, hay prestaciones, yo diría en algún caso, metiéndome un poquito con el tema de las mismas, el que la cuestión de la maternidad, la mamá pueda cambiar dentro de las 6 semanas previas al nacimiento, pueda cambiar 4 semanas para mandarlas después del nacimiento. Esa es una aberración jurídica, sí es nuevo. Es nuevo. Desafortunadamente para mí es una aberración jurídica porque en primer lugar se está jugando con 2 bienes supremos que son las 2 vidas, tanto de la madre como del producto. ¿Cómo voy a saber que 2 semanas antes a lo que fuera una cesárea va a poderse aliviar una persona? Segundo, el Seguro Social me restringe que una persona incapacitada no puede estar trabajando y tiene toda la razón, hay un riesgo. Esta señora ya tiene su incapacidad previa de nacimiento, ¿cómo es posible que cambie las semanas para posterior? Qué bueno que conviva con el bebé, eso es natural, pero qué malo que la misma ley contravenga otra norma tan importante como la del Seguro Social. Entonces ahí se está atentando contra el bien supremo que es la vida del producto y la vida de la mamá. La integridad. Así es. Imaginémonos que en lugar de las 2, a la tercera semana anterior, la señora sufre un percance, se pierde el producto y tal vez la señora, gracias a que a su permiso de las 4 posteriores, ¿no? Entonces, ese detalle para mí sí se me hace muy peligroso desde el punto de vista médico, moral y ético. Déjame abundar un poquito al respecto, Jorge. Entonces, la situación es que la mujer
como una prestación, particularmente las mujeres, tienen 4 semanas previas, 6 y 6. 6 anteriores a la fecha Al tentativa parto. del parto y 6 6 posteriores. Así es. Hoy día podemos sumar dentro de las prestaciones, y que nos comentas que a lo mejor desafortunadamente es que pueda cambiar 4 de estas previas para posterior al parto. Así es. ¿Qué sucede en el caso de las damas que hacen esta modificación? Piden que se les transfieran 4 semanas con posterioridad al parto, a lo mejor para convivir con el bebé, pero antes de que ocurran o antes de que pueda tomar estas 2 semanas previas al parto, se da el suceso del parto. Es decir, digamos, 3 semanas antes, ¿qué sucede con esta semana? Ajá. Se anticipa, en ese caso, simple y sencillamente, esto tiene que ver con que la incapacidad que se otorgó inicial ya está cubierta por el Seguro Social. Entonces, inmediatamente entraría la segunda, la incapacidad postnatal. Okay. Primer problema. El segundo problema, ¿qué pasa con esas 4 semanas? Perdería la incapacidad previa al parto. Sí. Okay. Está perdiéndola, ¿por qué? Porque está renunciando ella misma al momento que va a cambiar. Ahora, curiosamente, en la ley laboral, en lugar de decir que el Seguro Social sea el que la autorice, dice que un médico particular. Pues entonces, ¿dónde está el Seguro Social? Si para el Seguro Social, si tú no te sujetas a sus procedimientos, se pierden los derechos de atención médica. Sí. ¿Qué pasa entonces con un médico privado que me autorice a mí como parturienta el tener las 4 semanas después? O sea, es una contradicción legal por donde la quieran ver, del tamaño del mundo, que sin embargo pues salió. Y está ahí. Y está ahí. Para quien le beneficie y quien no, pues pueda verse afectado. El problema, insisto, es a quien le beneficia. A mí como patrón, estás incapacitada, no entras a trabajar. Claro. Sí, no entras por seguridad inclusive, ¿no? O sea, no entras a trabajar. Que el médico, aquí no juega el médico, ¿no? Aquí es la ley, punto, y la ley del Seguro Social, que habla de la salud y bienestar del ser humano. Bien. Regresando a los primeros temas, Jorge, contratación para capacitación inicial. ¿Cuáles son los lineamientos de esta contratación? Muy simple, definir que es al igual que el de prueba, también el encabezado debe decir contrato de capacitación inicial. Okay. Por 1 mes, 2 meses, los topes que hemos mencionado. 90 o 180 días, según dependiendo del puesto al que aspire el empleado. Así es. ¿Y en qué va a consistir su actividad? ¿Cuál va a ser su capacitación a obtener? Porque se supone que va a desarrollarse, entonces tiene que recibirla absolutamente. Y al término del cual, si yo tomo o le resto valor a ese contrato, yo patrón, y lo descuido, si el señor llega al día siguiente y vuelve a checar tarjeta, ese contrato se vuelve indefinido laboralmente. Si decimos 60 días de capacitación inicial, llega el 61 y yo no he terminado ni la relación laboral ni nada, en ese momento se vuelve indefinido. Y eso es algo bien importante, volvemos al cuidado del patrón. O sea, tienes que estar a las vivas, no, simplemente un planeador, las computadoras hacen milagros, qué día tengo que revisar los contratos de trabajo de mis capacitados para poder establecer ese cerco, en último de los casos, para que quien sea apto siga adelante y quien no sea apto, pues obviamente termine. Déjame hacer una elucubración, Jorge, aprovechando de tu conocimiento a lo mejor. Sería tal vez un tanto cuanto ilógico que si contratas a alguien para una capacitación inicial, llegados los 90 días o los 180 días, no lo contrates. Sin embargo, ¿es posible? Sí, cómo no. Sí, cómo no, eso es absoluto. Tristemente vemos los frustrados programas del Seguro Social, de programas de primer empleo, etcétera, etcétera, que te obligaban al año para empezar a recibir el famoso subsidio por los empleos nuevos. ¿Por qué digo que tristemente? En primer lugar, si hablamos nosotros de cerrarnos a que sean únicamente estudiantes, en primera tienen que ser sin tener antes su afiliación. En segundo lugar, estar conmigo cuando menos 1 año. Y si me echan a perder, pues fue 1 año de echar a perder. El salario no se mete tanto, eso es hablando de seguro social. Si nos vamos al tema laboral, el salario tiene que ser el mismo cargo que tengan los demás, tiene que ser este mismo salario. Es decir, lo capacito para ocupar un puesto determinado, pero ganando de entrada ya lo mismo. Aún y cuando todavía se esté adiestrando. En el boleto, en el volado esté si sirve o no sirve,
tengo que pagarle lo mismo. Ok, yo quiero contratar a un ejecutivo de ventas a capacitación, 90 días sería, Jorge. ¿Puede ser? Entonces, aunque lo estoy capacitando, le tengo que pagar a ese joven que lo estoy capacitando como ejecutivo de ventas el mismo sueldo que le estoy pagando a alguien que ya está como ejecutivo de Así ventas. es, y me está rindiendo. Y me está rindiendo. Así es. Entonces, eso es lo desagradable de que digan que ya con esto se mejora algo. Pues no, porque hay un candado. Okay. Se entiende, porque por ahí nos salió un fiscalista que dice, pues creo un puesto nuevo y lo mando a capacitar. Me parece bien. Pero si el gerente gana 20,000 pesos, ¿cuánto va a ganar el subgerente? 12, 10, la mitad, o sea, está bajito. Está bajito. Tiene que ser algo razonable. Ahora bien, sabemos que hay gente que se puede capacitar y se le nombra y se le da una asignación de salario en la práctica, pero todos sus papeles son coherentes en decir capacitación inicial para. Esto es, un nuevo empleado lo puedo contratar bajo este esquema de contratación inicial para capacitación. Para capacitación. ¿Qué sucede en aquellos casos, Jorge, de tienes una persona en un determinado puesto y aspira a uno de mayor rango? ¿Lo capacito igual? ¿Lo tienes que capacitar igual? Lo puedes hacer, o sea, es una opción que te da la ley. No puedes hacerlo para puestos nuevos o para personal nuevo. Ok. La pregunta aquí sería, ¿le tengo que empezar a pagar desde el momento en que lo declaro en capacitación lo mismo que el que ya está ocupando ese puesto? Así es. Que sería el caso de la sustitución temporal que ya se daba. Okay. O sea, yo estoy el aprendiz y el maestro se fue y puedo hacer lo que hace el maestro, me pagan lo mismo en lo que regresa el maestro, sobre todo en periodo vacacional o en épocas de incapacidades. ¿Candados, restricciones o lineamientos para la contratación para capacitación inicial? La cuestión de discriminar los salarios, ¿no? Pretender que con un nuevo puesto o una diferencia ya estás librando la cuestión legal. Aquí el problema está en que recordemos que la ley laboral establece que al trabajo igual, salario igual. Entonces, yo hago lo mismo que el gerente, pero soy subgerente. Si lo logro demostrar como trabajador, me deben dinero. Okay. Entonces, ¿dónde está el candado? Simple y sencillamente en asegurar que no haya explotación del patrón. Eso es muy importante. Y si te demanda el trabajador como patrón, bueno, tú siendo el patrón, vas a tener un problema. Pudieras tener la oportunidad de perder. Ventajas de la contratación para capacitación. Yo no le veo muchas. Yo no le veo muchas porque definitivamente el venderlo como un atractivo no es bueno, para mi gusto. Okay. Yo lo que quiero es desarrollar a mi gente. Lo que necesitamos es capacitar al empresario para que entienda que su empresa es una institución y que quien la pueda ocupar no sea necesariamente su familia, sino sea alguien competente con valores, ¿verdad? Un argumento muy recurrente, Jorge, salvedad hecha de tu mejor opinión, de los patrones es no capacito a mi gente porque la capacito y se me va. O sea, la capacito yo para que otro patrón la aproveche. Fíjate que ese es algo bien importante porque estás hablando de un tema que nos hace la división empresarial. Tenemos una empresa exitosa y Pedro Pérez está acá abajo ascendiendo, pero los socios son familia. Y dicen, ¿sabes qué? Los altos puestos directivos están cooptados, nunca se va a poder. Así es. Y aparte, pues sí lo merece, pero no es de la familia. Sin embargo, a lo mejor muchas veces la familia es la que más está estorbando el crecimiento, porque es la que puede acabar con la empresa, y hay ejemplos a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Pues esta persona tan capaz, tan brillante, etcétera, lo que hace es mejor, ¿sabe qué? Me voy, pongo mi empresa y es mejor competencia que esta. ¿Por qué? Porque no sabemos ser institucionales, ¿verdad? Estamos fomentando nuestra propia competencia. Una. Dos, capacito y se me van. Sí, porque no les aumento salario. Ganaba 50 pesos y ahorita que sabes más, pues ganas 50 pesos. Oye, ¿de qué me sirvió capacitarme? El sacrificio de horas con mi familia, de horas de diversión, de nada. Contigo, pues entonces hay alguien que me suena por acá la cuestión de las trompetas del triunfo, pues me voy para allá. Es así de simple. Entonces, si nosotros no tenemos definido cómo crecer como empresarios, no podemos ayudar a crecer al trabajador. ¿Por qué? Porque siempre yo a que pague lo menos, que cobre lo más y que guarde lo más, cuando en realidad debe ser distributiva la situación, ¿verdad? Yo gano, tú ganas y todos ganamos, ¿verdad? Para mí sería lo ideal. Se tiene por ahí, muchísimas gracias, George, por la aclaración, se tiene por ahí o anda un rumor muy recurrente en la idea de que la reforma laboral
aumentó los derechos de los patrones. Incluso por ahí he escuchado que dicen que no se trata de una reforma laboral, sino de una reforma patronal. ¿Qué hay de cierto en esto, Jorge? Yo creo que no. Definitivamente yo creo que no, porque insisto, mira, el hecho de profesionalizar todo el sistema procesal, el obligar a que los actuarios sean licenciados, titulados, el obligar a que los secretarios de acuerdos o auxiliares de las juntas sean titulares, titulados, y dándoles oportunidad en un periodo de 5 años, si mal no recuerdo. Para que hagan una carrera. Para que la terminen, porque tenemos muchas gentes truncadas. Tienen toda la experiencia, pero les falta el papel. Recordemos que tristemente hay títulos sin profesionista y profesionistas sin título. ¿A dónde voy con esto? Se habla de que es a favor del patrón. Pues esa es una falacia. Porque, insisto, contrato a prueba, tengo las restricciones de los salarios. Entonces, por lo tanto, ya tan fácil no es. Capacitación inicial, tengo la restricción de que si me descuido se vuelve permanente la relación laboral y es trabajador mío desde el primer día de capacitación. ¿Dónde está el que sea mejor para los patrones? Te digo, yo no lo veo. Yo lo veo en el ámbito procesal. Sin embargo, si el patrón sigue descuidando el no tener contratos, el que no los firma, tenemos también mucho vedetismo empresarial. Cuando, por ejemplo, oye, tenemos todos los contratos ya firmados por los trabajadores y el que debe de firmarlos pues no tiene tiempo ahorita. O no tiene ganas. Ahí los firma después. Viene la demanda y pasa el tiempo y resulta con que el contrato lo tenemos en blanco. ¿Esa es culpa de quién? El de la institución empresarial. Salvedad hecha de tu mejor opinión, Jorge. Quien ya traía problemas de organización, los va a seguir teniendo. Desafortunadamente sí. Quien ya tenía un sistema, un orden en su sistema de contratación y de seguimiento de la relación laboral, documentalmente hablando de los trabajadores, no tendría ningún problema. No debe de tener. ¿Esta reforma laboral, en ese entendido, Jorge, beneficia a alguien, perjudica a alguien o qué balance podemos hacer al respecto? Mira, para mi gusto, beneficia a la cuestión de la ley misma en cuanto a que depura todo lo que es conflictos, ayuda a que sean más objetivos, ayuda. Okay. No lo resuelve porque quien se porte mal pues lo va a seguir haciendo ahora con más meticulosidad, pero sí... va a buscar seguirse portando mal. Va a seguir siendo hacer las sea cosas trabajador, mal. Sea patrón. Del lado que sea, porque de los dos lados hay. Okay. Aquí no podemos calificar de uno o de otro, ¿no? Necesitamos ser objetivos. En ese sentido, sí, la ley es buena, ayuda bastante. En cuanto a algunos derechos, ya recalqué, el tema de la adopción y el tema de los días de nacimiento, pues es una carga para el patrón. Okay. Ahí es una carga económica, aparte de la ausencia del trabajador, ¿no? Okay. Entonces ahí tenemos una problemática más en cuestión de costos para el mismo Sustantivamente, patrón. sustantivamente son pocas las modificaciones, sí. Procesalmente son mayores. Así es, muy importante. Sí. Ahí me regreso a un tema que nos habías comentado hace un rato, Jorge, y es, en cuanto a la depuración procesal, nos comentabas algo con relación al outsourcing y la imputación de la relación laboral. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Ahí es muy simple. Con anterioridad teníamos ya múltiples jurisprudencias donde las personas demostraban que había dos patrones. ¿A qué me refiero? Yo trabajo para la empresa A, pero me ordenan en la empresa B. Okay. Y por lo tanto, quien me paga es la A y quien estoy subordinado laboralmente es la B. Los dos son patrones. Los dos son patrones. Hay una jurisprudencia de la Corte del año pasado, en febrero, que establece la famosa unidad económica. ¿A qué se refiere? Es algo que yo siempre les he comentado a todos, aquellos que tienen planeaciones. Yo tengo 100 escritorios, pero no tengo trabajadores. Entonces, ¿para qué los tienes? Dame la razón de negocio de existencia de ese inmobiliario, hacerlo deducible y demás. No, lo que pasa es que tengo contratado outsourcing. Bueno, pues entonces, ¿quién está explotando los escritorios? El outsourcing. Y la Corte dijo, sabes que tú pones los escritorios y tú pones al personal, es una unidad económica. Los dos son patrones. ¿Dónde viene la problemática? Cuando alguno de los dos incumple con la relación laboral, sobre todo el que está pagando, okay. No el que está ordenando. Y entonces el otro dice, pues yo demando a los dos y el que tiene más dinero pues es el que está pagando, es el cliente, sobre él me voy. Ese es el problema que tenemos nosotros. Mucha gente le han vendido la idea de que es más barato contratar por outsourcing. Eso es falso. ¿Por qué? Porque sigue siendo patrón. Okay. ¿Verdad? Entra alguien aquí y es outsourcing, en ese momento es patrón. Yo. Recordemos que hay una situación muy particular. Originalmente, las prestadoras de servicios nacen por un problema laboral. ¿Cuál es?
hay un acontecimiento en México, me atrevo a mencionarlo, una cooperativa de una refresquera. Los trabajadores, en base a un juicio laboral, se quedaron con la empresa. Llamó la atención del sector empresarial y empezaron a desvincular lo que eran trabajadores de la empresa. Así nace una primera estrategia laboral. Después viene el tema de los economistas fiscalistas y entramos por ahí de los 70s, 80s a la cuestión de la famosa PTU. ¿Sabes qué? El reparto de utilidad, etcétera, etcétera. Y se crea una comercializadora para que generara mayores utilidades, una prestadora con equilibrio cero y una inmobiliaria quizás que era la dueña de los activos. Sigue la evolución y a últimas fechas tenemos ya los magos de la nómina, en donde nacen precisamente una cuestión de simulaciones de pagos nominales. Dentro de ellos, pues lo que malamente se le llama outsourcing o terciarización. ¿Por qué? Porque el outsourcing es quitar un proceso de la empresa. Y aquí lo que hacen es meter a la gente, a la misma gente, en la misma empresa, haciendo lo mismo, pero con otro patrón aparentemente sucedido. Esto donde nos lleva las simulaciones laborales, contra lo cual estamos declaradamente en contra, ¿verdad? Porque afecta a los derechos laborales, meten problemas a los socios desde el punto de vista fiscal, hay un riesgo penal ahí de defraudación muy interesante, que no están cuidando mucho el tema, pues quienes se dedican a este tema, ¿no? La recomendación, Jorge, sería para quienes puedan verse seducidos en algún modo por el outsourcing. No creer que lo que se van a ahorrar va a ser ni legal, ni firme, ni eterno, sino que todo va a implicar un riesgo. Un riesgo. Si yo creo una empresa y traigo gente nueva adelante, es una empresa nueva sin ningún problema. Pero si tengo trabajadores, les trastoco sus derechos, se van para otra empresa, regresan a trabajar a donde mismo, los dirigen los mismos, ¿cómo puedo alegar que no hay trabajadores viejos? Okay. Por todos lados está. Y peor aún cuando les bajan el salario, ¿no? Lejos de generarte un ahorro, te vas a generar una contingencia que a la postre podría ser mucho más costosa. Así es, incluyendo obviamente, insisto, la cuestión fiscal, Seguro Social, Infonavit, el SAT, yo creo que también se vería afectado por la disminución en las tasas de recaudación. Tenemos lo laboral, que es lo primordial. ¿Por qué? Porque tenemos al enemigo enfrente, ¿no? En lugar de colaborador, ahora es enemigo, me va a acusar inmediatamente. Okay. Y tenemos la cuestión penal, ¿no? Si llega a tipificarse esto como una conducta evasiva, pues va para adentro el que se haya portado mal. Muy bien. Entonces yo creo que sí es más complejo que antes, ¿no? Mucho cuidado, ¿verdad? Sí, bastante. Un tema que se me estaba olvidando, perdona, Adelante, es por el favor. tema de las sanciones. Ok. El tema de las sanciones. Una parte sustancial de esta reforma laboral es el incremento descomunal de las sanciones. Eso sí es trascendental y es de lo nuevo. Esto es muy nuevo, desafortunadamente estamos hablando del tope de 5,000 salarios mínimos. La forma en la que le pueden imponer es por cada trabajador. Háblanos un poquito, Jorge. Infracciones y sanciones. Las infracciones me imagino que ya existían. Ya existían, pero tenían unos topes mínimos. Ok, lo que se incrementa son las sanciones. ¿Por qué no nos las relacionas? Descomunal. ¿Cuáles son las infracciones? ¿Cuáles serían las sanciones? Mira, aquí por ejemplo tenemos algunos casos expresos. Me recuerdo mucho de los que son el famoso embudo. Okay. Por todo lo que no está dentro de este capítulo de sanciones, son de 250 a 2,000 salarios. Perdón. O sea, por cada trabajador. Y atendiendo al criterio de la Corte de que si es la sanción mínima no necesita estar fundada ni motivada, pues vamos a dónde vamos a chillar. Entonces, ese es un problema muy fuerte. El otro tema, si me opongo a una visita de inspección, que ahora hay que tener mucho cuidado con los inspectores de trabajo. Ahora es la nueva ley que se va a andar vigilando, ¿no? Eso es algo muy delicado. El inspector de trabajo determina la sanción, pues obviamente que va a ser por cada trabajador y por cada conducta. Tenemos normas en donde dice, bueno, la conducta mayor, etcétera. La ley laboral dice, por cada conducta atípica, una sanción individual y se suman todas. O sea, no es la mayor, sino se suman todas. Y más cada trabajador, pues mejor dejo las llaves, ¿no? Si me estoy portando muy mal, pues las llaves. Si se muere un trabajador, para aquellos que no tengan a sus trabajadores, pues estamos hablando de una sanción, ¿no? De un pago de 5,000 salarios de ese trabajador. Si gana el mínimo son 320,000, pero si gana 10 veces el mínimo, 15 veces alguna cantidad más grande, pues ya son 5,000 salarios. Es una cantidad muy importante. Tenemos casos en donde ha habido gente
Por ejemplo, en construcción, yo recuerdo algunos acontecimientos públicos en donde se cayeron 6, 7 trabajadores. Entonces, de un solo acto se mueren 6, 7 personitas. ¿Qué es lo que pasa? Si estaban afiliados no hay problema, pero si no estaban afiliados, ¿cuánto ganaban? Y son 5,000 salarios. Por cada uno de ellos. Por cada uno. Ahí no hay tasa de menor a mayor. Ahí el rango son 5,000 salarios. Cuando antes te hablaba de 730 días. Ahora son 5,000. Si hablamos nosotros de las conductas delictivas, tenemos el outsourcing. Si yo no verifico que mi proveedor de servicios está dado de alta en el seguro, etcétera, etcétera, que pague sus cuotas, también tengo mi sanción. Hasta, si no me recuerdo, son 2,000 salarios. Si no lo verifico. Si yo permito el cambio de manera dolosa de mis trabajadores a otra empresa para que me regresen a trabajar a partir del 1 de diciembre, pues tengo hasta de 5,000 salarios. Perdón. Entonces imagínate, si tengo 100 trabajadores, ya es una cantidad exorbitante de La multa, recomendación es nuevamente, entonces, cumplir con la ley. por la derecha. Cumplir con la ley sale más barato. Mucha gente vamos, a mí me da tristeza pensar, y lo vi en México desde los años 90, cuando trae maquinaria, no para invadir el mercado, sino para desplazar gente, ¿verdad? Quitar mano de obra, me quito sindicatos, seguro social, reclamaciones, demandas laborales, todo eso me lo quito con una máquina. Sí, pero ¿a quién le vas a vender después? Si nadie tiene trabajo, entonces ¿a quién le vas a vender después? Nadie te va a comprar y vas a quebrar. O sea, hay que entender esa situación, ¿no? Y por eso yo invito a los empresarios y a los que quieran ser empresarios que le entren al toro, pero hay que pedirle a las autoridades, al legislativo, que hagan normas que realmente permitan un crecimiento armónico del país, ¿no? Más humano. Así es. Jorge, pues nos queda muy poco tiempo. ¿Qué nos puede resumir? ¿Qué efectos podemos esperar de esta reforma laboral? Como un efecto, yo creo que el primero es aclarar esas dudas, ¿no? Por eso el tema, cuando hablamos con doña Ángeles, que nos hizo favor de invitarnos, lo cual agradecemos infinitamente, es primordial para nosotros constatar que la gente esté informada objetivamente. Nosotros no buscamos ni estar a favor del patrón, ni estar a favor del trabajador, porque la polarización pues, te lleva a polarizar más las opiniones. Tratamos de ser objetivos. Si estuviéramos en un litigio, es saber quién gana. Ahí es otra cuestión, estamos hablando ya de un litigio, pero si estamos hablando de algo que nos permita conocer, necesitamos ser objetivos para informar. Yo creo que esta reforma, como tal, algún beneficio tangible, inmediato, directo a la relación laboral, sí la trae. Porque todos los juicios que se hayan iniciado a partir del día 1, 2, el día 3 de diciembre del año 2012, los juicios laborales que iniciaron, pues obviamente que ya están circunscritos a las nuevas modalidades. Okay. Y eso es algo bien importante. Otro tema que se me estaba pasando es el obligar a lo imposible. ¿A qué me refiero? ¿Nos obligan a dar un trato especial? No, sino a tratar de adecuar nuestras instalaciones a los discapacitados. Si tengo más de 50 trabajadores, tengo que dar un acondicionamiento a mis lugares de trabajo. Sale, estoy en segundo piso, tengo rentado el local, ¿cómo acondiciono el local para, si no tengo más que escaleras, no tengo elevador, cómo voy a poner un elevador para los discapacitados? No lo puedo hacer. Sin embargo, la ley lo trae y trae sanciones para quien no lo cumpla. Esas son incongruencias de la ley. Que se puede prestar a corrupción. Bastante, sobre todo cuando se va más por el populismo que por la razonabilidad, claro, desafortunadamente, ¿no? Entonces hay algunos riesgos, insisto, lo más grave es tener cuidado con las inspecciones de trabajo. El tema de las sanciones no me gustaría meter mucho porque falta actualizar el procedimiento. El procedimiento hasta el 30 de noviembre es, yo llego como inspector de trabajo, me identifico, veo que está mal, te dejo un acta y te doy un plazo para cumplirla. Regreso, no lo cumpliste, viene la sanción. Ese es el procedimiento que está normado. Okay. Esperemos que la nueva situación con las reformas sea igual, con una razonabilidad más congruente, pero esperemos, ¿verdad? Para poder obtener el mayor beneficio del resultado, de que sea en favor de la relación laboral y no para extinguirla, ¿no? Eso es lo que nosotros pedimos. Muy bien, pues un detalle más que nos puedas dar, Jorge, Pues para es cerrar. que se nos había olvidado la obligatoriedad de inscribirte en el FONACOT. Okay. Todos los patrones con 1 o con 20,000 trabajadores tienen que estar inscritos en el FONACOT. Me preocupa bastante esto porque en muchas ocasiones si el trabajador no sabe administrar su salario,
pues embarcarse muy fácil con los créditos Fonacot, después lo meten en problemas. Tenemos casos a nivel, vamos a llamarle empresarial, en donde entre el Fonacot, el Infonavit y una pensión alimenticia, a veces el trabajador casi tiene que sacar de su bolsa para pagar. ¿Por qué? Porque no hay esa administración. Claro. ¿Verdad? Yo creo que antes del Fonacot debería haber un instituto de administración de los trabajadores, ¿verdad? Ayudarles para cumplir mejor con su casa, enseñarles a cumplir sus obligaciones, ¿verdad? Que eso es lo que pasa a muchos jóvenes en la actualidad, que no tienen esa obligación, no tienen esa cultura, ¿verdad? Pues total, que lo pague quien pague, y yo si ahí lo agarro y si no, pues no compro, o sea, tiene que tener una cuestión de subsistencia muy importante, esa reeducación de los jóvenes sobre todo, ¿no? Ok, pues así, Jorge, pues tal vez concluimos con la idea de pues entrarle a la ley, estudiarla, asesorarnos, ¿verdad? Desarrollar esta cultura, como comentas tú, de la legalidad y más aún, en este caso los patrones, la invitación a que pues se sigan acercando a los especialistas, que sigan cumpliendo pues con la ley, siempre será mucho más económico que buscar evadirla. Y pues no nos resta, Jorge, más que darte las gracias y entregarte este reconocimiento a nombre de GBA. Muchas gracias. Que dice GBA Consultoría y Capacitación SC. Se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México. Gracias. Al licenciado Jorge Martínez Vargas, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. A nombre de la titular Ángeles Mandujano López y del contador público Andrés Ávila García, te hacemos entrega de este reconocimiento, Jorge, en febrero de 2013. Muchísimas gracias por tu participación. Muy gentiles. A nuestros amigos que nos acompañan a cada uno de estos programas, pues no nos resta más que darles igualmente las gracias por habernos acompañado en esta ocasión en una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Muchísimas gracias y hasta la próxima.